Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación de Aquí se piensa Chile. Aquí intentamos pensar Chile desde las regiones y particularmente desde la región de Valparaíso. Este programa se transmite desde un estudio de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día vamos a conversar de innovación, de tecnología, de ciencia en las empresas y en el país. Y quiero agradecer a nuestros invitados de haber aceptado esta invitación a conversar y a pensar juntos desde aquí. Primero a Guillermo Cabrera, él es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ingeniero civil informático, magíster en ingeniería y doctor en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Es responsable de múltiples proyectos Fondesit y el tema central de sus investigaciones y aplicaciones es la aplicación de algoritmos inteligentes en el área de la radioterapia para el tratamiento del cáncer. Es actualmente recién asumido director de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica. Guillermo, muy bienvenido. Aquí se piensa. Muchas gracias por la invitación. Y queremos agradecer especialmente a Álvaro Fischer, no porque nos agradezcamos al profesor, sino porque tuvo la deferencia de venir desde Santiago a conversar con nosotros acá, en Valparaíso. Él es ingeniero matemático de la Universidad de Chile, uno de los fundadores y socios del grupo de empresas Reciter, dedicadas a la gestión integral de residuos, enfocado en la economía circular y sostenible. Fue presidente, varios ex-presidente del Colegio de Ingenieros, ex-presidente de la Fundación Chile, ex-presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, miembro de la New York Academy of Science. Y muy bienvenido, Álvaro, a esta conversación y a Valparaíso, desde luego. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y muy grato estar aquí conversando con Guillermo y contigo. Lo primero que te quiero, voy a partir por ti, ya que estoy en ti, quiero partir contando un poco tu historia, ¿no? Tú eres autor de un libro que se llama La mejor idea jamás pensada. Eso nos estamos refiriendo desde luego a casi tu Dios, diría yo, que es Darwin, ¿no? Y tal vez era interesante partir por ahí. Tú una vez me dijiste en un programa que era la manera de entender el mundo más poderosa y ordenadora de todas, la del darwinismo. Y ha sido una pasión, no solamente una pasión, sino que también una dedicación. Y me gustaría que nos contaras un poco tu relación con el darwinismo, cómo ha marcado tu trayectoria. Eso quería preguntarte. Bueno, la verdad es que mi relación con el darwinismo no comenzó desde muy temprano, sino que más bien en la medianía de la edad, porque me encontré con un artículo en que las ideas de Darwin estaban aplicadas para entender un poco a los seres humanos, la psicología evolucionaria, evolutiva, y me pareció que captaba tan bien las intuiciones que yo tenía respecto a los temas que me pareció una hebra interesante de escudriñar. Tú hablas como el hilo de Ariadna, me acuerdo que tú hiciste esa analogía o esa metáfora en alguna ocasión. Entonces me interesó el tema, pero además me cautivó por la capacidad explicativa que tenía de los fenómenos del mundo. Y como yo soy un curioso intelectual permanente, eso me atrajo mucho. Y entonces comencé a estudiar, a leer, a conectarme con los científicos, a escribir artículos, a escribir estos libros que tú mencionas. Y bueno, se ha transformado en una actividad paralela al mundo de la empresa en el que estoy primordialmente y ha sido muy satisfactoria. He conocido gente, he viajado, he tenido la oportunidad de tener discusiones y temáticas muy interesantes con personas muy importantes y entonces ha sido una fuente de inspiración intelectual por un lado, pero también de gratificación, digamos, social y humana por otro. Entre otras cosas, tuviste una conversación que quiero preguntarte aquí, me interesa mucho, con Richard Dawkins. Sí. Uno de los, ¿cómo ya podríamos llamarlo? Uno de los forjadores de la aplicación de las ideas de Darwin en el siglo XX, hacia finales del siglo XX, porque recordemos que hubo un tiempo en que estaban un poquito ocultas cuando se ocurrían utilizar para describir a los seres humanos por los problemas que hubo durante la Segunda Guerra Mundial o de la primera mitad del siglo XX, en que, ¿no es cierto?, se discutía mucho respecto de si se podían aplicar las ideas de Darwin para las personas porque habían conducido al nazismo, a estas ideas, digamos, de exterminio de ciertos grupos poblacionales. Se entendió mal el asunto y se fue por un carril equivocado. Entonces, Dawkins pertenece al grupo de personas que
que la sacó de ese dilema moral en el que se encontraba junto con otros. Y bueno, tuve la ocasión de conversar con él en varias ocasiones, una vez en Chile en el Congreso del Futuro, pero en otras ocasiones, y es un personaje muy interesante, difícil socialmente, tengo que reconocerlo, medio no autista. es fácil. Es difícil. ¿Cómo son a veces estos genios? Medio sí, no, lo que pasa es que no es fácil, hay personas que son muy fáciles de conversar y hay otras que no tanto, y en fin, pero fue muy interesante. ¿Pero porque, con qué idea de Dawkins te quedaste de esa conversación? Que es un privilegio conversar con él. ¿Con qué te quedaste así bueno, resonando? la gran idea, lo que hizo Dawkins fue básicamente en mostrar de que los seres vivos somos en una parte importante el resultado de lo que los genes quieren que hagamos. Uh-huh. Ahora, eso pareciera ser muy determinista y no lo es, así que no quiero que quede esa sensación instalada, pero básicamente él dice que digamos que los genes nos manipulan de tal manera que puedan ellos propagarse a través del tiempo. Y el hecho de que nos manipulen para propagarse a través del tiempo hace que se seleccionen aquellos que efectivamente nos permiten a los distintos seres vivos, no solo a los seres humanos, a transferir su material a la siguiente generación. Y ese proceso generacional de una tras otra, que va seleccionando los que son mejores, los que están mejores adaptados al mundo en el que viven, son los que siguen estando presentes. Entonces, esa idea es muy potente y él la tradujo en este libro que se llama El gen egoísta. Oye, y tú hablaste de unas intuiciones que de alguna manera están en el pensamiento de Darwin, intuiciones sobre el ser humano, pero que nos sirven para pensar hoy día el mundo y pensar incluso el tema que estamos hablando, ciencia, tecnología e innovación. Uno podría a lo mejor tenerse en innovación, pienso yo que ahí podríamos tratar de aplicar alguna de estas intuiciones. ¿Cuál intuición darwinista nos podría iluminar esta parte del tema que vamos a abordar en este programa? Quizás tú bien dices, la innovación, quizás, porque la innovación tiene elementos similares al proceso de variación que se va produciendo de manera aleatoria, con las mutaciones, las recombinaciones genéticas en el proceso reproductivo o las mutaciones que se producen en los distintos seres vivos a través del tiempo. Ese proceso que va produciendo cambios y se van seleccionando algunos, tiene elementos análogos y similares al proceso de innovación, con que los seres humanos, organizados muchas veces en empresas, pero no necesariamente en empresas, van modificando las formas de producir cosas, imaginar nuevos productos, tener nuevos procesos, etc. Entonces, ese proceso también va cambiando, buscando nuevas formas y va seleccionando aquellas que son más exitosas. Exitosas porque la innovación es aceptada por las personas, porque les parecen interesantes adquirir esos bienes, y no son exitosas cuando ocurre lo contrario. Entonces hay una analogía ahí interesante. Y el darwinismo se cruza con el pensamiento liberal, algunos dirían neoliberal. A ver, ¿dónde se cruza, dónde no se cruza? ¿Qué malentendidos hay? ¿Qué puntos de encuentro hay o de conversación hay ahí? Bueno, en lo que se cruza y en la manera como lo entendemos quienes nos sentimos liberales es justamente en permitir en el ámbito social que se expresen distintas formas de pensamiento, pero también de acción. O sea, la postura liberal es que más bien permisiva, o sea, trata de permitir antes que prohibir, ¿verdad? Es más bien, ¿no es cierto?, beneficia permitir cosas que prohibirlas, salvo cuando sea muy importante hacerlo. Se parece en el sentido a lo que la naturaleza permite hacer, porque el desarrollo evolutivo ha sido un poquito eso. Es natural en el sentido de que la selección es natural, en el sentido de que es la naturaleza la que va seleccionando al imponerle ciertas restricciones alimenticias, energéticas, de otro tipo a los seres vivos, lo que va resultando, pero permite los cambios que se vayan produciendo. En ese sentido, esa intuición tiene también elementos similares al pensamiento liberal contemporáneo. Bueno, tú eres ingeniero, matemático de la Chile, estás interesado por la cosa pública en los distintos cargos que señalamos, presidente de la Fundación Chile, Consejo de Ciencia, etcétera, presidente del Colegio del Instituto de Ingenieros, pero tu actividad más continua ha sido la de la empresa y hoy día vamos a hablar de ciencia, tecnología e innovación en las empresas en el país. ¿Cuál sería una empresa, voy a jugar con las palabras, voy a forzarla, yo sé que es un poco forzado, darwinianas? ¿Cuál sería hoy, en nuestro mundo hoy, una empresa más darwiniana? Bueno, las empresas están todas sometidas al test de la supervivencia. Les pasa siempre porque
porque compiten en los países, digamos, que tienen un sistema abierto de mercado, etcétera. Las empresas compiten por sobrevivir y la manera de hacerlo es ofreciendo sus productos, sus bienes, los servicios que fabrican o entregan a la población de la mejor manera posible, más atractiva, en forma competitiva, que les produzca mayor satisfacción a quienes las compran. Entonces, las empresas más darwinistas son aquellas que logran, ¿no es cierto?, atravesar el tiempo y continuar, ¿eh? Pero ocurre mucho en el mundo de la empresa que muchas de ellas desaparecen. Por ejemplo, las empresas más exitosas hoy día, que son las más conocidas, más exitosas porque son las que tienen más valor en el mercado, son las tecnológicas, especialmente las asociadas a las tecnologías digitales o la inteligencia artificial hoy día. Y esas empresas aparecieron hace pocos años, hace algunas menos de una década y otras 2, 3 o 4 décadas a lo más. Entonces esas empresas y otras empresas han durado más tiempo, pero les cuesta más adaptarse. Hay muchas que han desaparecido, los ejemplos más, ¿no es cierto?, conocidos de Kodak, ¿eh?, una empresa de fotografía emblemática, desapareció. Claro. Están sometidas permanentemente a este proceso, podría uno decir darwiniano, hay que siempre usar la metáfora. Estrés darwiniano, el estrés darwiniano en el sentido que están obligadas a sobrevivir y las condiciones no siempre se lo permiten. Entonces aquello que ellas están haciendo, si es apropiado o no para sobrevivir en el entorno en el que se enfrentan, es lo que determinará su supervivencia. ¿Y cuál sería el desafío de sobrevivencia mayor hoy? Hablaste de la inteligencia artificial, por ahí podríamos encontrar algo, no sé, para las empresas que de hoy, de este momento en nuestro mundo hoy, en el 2020, de lo que viene. Sí. Si pudiéramos vislumbrar algo, aunque no se pueda anticipar. Posiblemente sea adaptarse a las condiciones más velozmente cambiantes que están ocurriendo hoy día. Tú mencionaste la inteligencia artificial. Obviamente la inteligencia artificial va a producir un impacto, está produciendo y va a producir un impacto cada vez mayor en el entorno en el que las empresas se desenvuelven. Porque van a haber posibilidades de fabricar cosas automatizadas de muchas más maneras distintas. Se van a resolver preguntas que hoy día a lo mejor toman equipos de personas para hacerlo de manera mucho más rápida y por lo tanto el cambio de las posibilidades va a ser muy amplio. Entonces me parece a mí que el problema de resolver la aceleración del cambio y en el entorno al que se enfrentan las empresas es de los problemas más importantes que hoy día tienen ellas. Y me gustaría que me contaras, en esta primera pasada que hicimos contigo acá en esta conversación, que nos contaras un poco cuál es tu empresa, cómo se hizo, de dónde nació, de qué idea, qué desafío ha empleado, porque es interesante, ¿no es cierto?, una empresa dedicada a la gestión integral de residuos, enfocada en economía circular. Cuéntanos un poco tu empresa. Esta empresa se llama Reciter, la formamos con Raúl Alcaíno hace más años de los que quisiera acordarme. Hace más de 4 décadas, y originalmente estaba enfocada a la recolección de basura. O sea, era un basurero municipal. Pero con el tiempo nos fuimos moviendo de la recolección de basura municipal y cambiándonos a manejar los residuos de las empresas productivas, de las empresas privadas, y lentamente nos fuimos dando cuenta que esto era un tema ambiental, o sea que lo que estaba involucrado aquí era la preservación del medio ambiente, porque un mundo en que se fabrican cosas con materias primas, se procesan, se entregan los productos y se van botando cosas a un lado en forma indefinida, es inviable porque en algún momento se te va a acumular tal cantidad de basura que se te van a acabar los recursos. Entonces, de ahí viene la idea de la economía circular, es decir, aquellos recursos que antes se botaban, se reutilicen en otros procesos productivos o los mismos mediante alguna transformación o lo que se necesita hacer. Entonces la compañía nuestra mutó o fue evolucionando desde una recolección de basura pura y simple de las casas de algunas comunas de Santiago a esta empresa hoy día de economía circular que le ha ido bien, que está en varios países del continente, que tiene un montón de gente empleada y que trabaja con una multiplicidad de industrias, desde la minera a la salmonicultura, desde la industria de celulosa a la agroindustria, en fin, la industria embotelladora. Entonces es una compañía que está inserta en esta necesidad del siglo XXI de poder darle circularidad a los residuos, a los recursos residuales que van quedando de los procesos productivos. Gracias, Álvaro. Guillermo, vamos con tu historia. Yo te presentaba recién, ingeniero civil informático, doctor en ciencias de la ingeniería. A ver, una de las líneas, puede que haya notas, ¿verdad?, de tus proyectos
más personales es la aplicación de algoritmos inteligentes en el área de la radioterapia para el tratamiento del cáncer. Primero quiero que nos explique qué son los algoritmos inteligentes. Si hay algoritmos tontos o no, no sé. Que me expliques eso y luego vamos a ver cómo se ve eso en la realidad misma. Sí, mira, bueno, mientras hablaba acerca del tema del darwinismo, yo me acordaba que hay unos tipos de algoritmos que están dentro de esta familia de algoritmos inteligentes, que son los algoritmos evolutivos. ¿Ya? Los algoritmos evolutivos. Evolutivos que están en un paraguas aún más grande que se llama los algoritmos bioinspirados. ¿Ya? Y que justamente suena muy poético eso, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, en la medida de que no se abuse, digamos, está muy bien. Pero en particular hay unos algoritmos que se llaman los algoritmos genéticos y que están justamente inspirados en esta idea de una población de individuos, ¿no es cierto?, que en la práctica son soluciones a un problema, por ejemplo al de radioterapia, ¿no es cierto?, que tienen una cierta performance, ¿no es cierto? Por ejemplo, un tratamiento de radioterapia puede ser bueno, más o menos, o malo. Entonces yo los puedo comparar en base a una función objetivo que sea. Entonces, yo tengo una población en donde tengo muchos tratamientos y me quedo con aquellos que tienen una mejor performance. Y esos tratamientos, a partir de algunas operaciones, ¿no es cierto?, mutación, ¿no es cierto?, y se hace el crossover, que se hace este paralelo respecto de procesos biológicos, ¿no es cierto?, en estos algoritmos inteligentes, permiten combinar estas soluciones para lograr nuevas soluciones que usualmente, a medida que van pasando las generaciones, ¿no es cierto?, para seguir con un poco el paralelo, van obteniendo soluciones cada vez mejor. Entonces, básicamente, estos algoritmos lo que hacen es tomar ciertas ideas, ciertos conceptos, por eso se habla de la inspiración, ¿no es cierto?, la vía inspirada, para lograr solucionar problemas que se pueden modelar matemáticamente. Ahora, todo esto es modelamiento matemático, que es fundamental, ¿no es cierto? Y de ahí entran estos algoritmos inteligentes que lo que hacen es, de forma muy eficiente, ¿no es cierto?, buscar entre muchas soluciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la radioterapia, uno de los temas importantes cuando tú tratas a un paciente es definir los ángulos desde los cuales tú vas a irradiar. Porque tú tienes un brazo que se puede mover alrededor del paciente, pero, por ejemplo, un cáncer de próstata usualmente ocupa 5 ángulos y tú tienes la posibilidad de disparar, digamos, desde, supongamos, los 360 ángulos alrededor del paciente. Entonces, uno piensa y dice, bueno, tengo que elegir 5 de 360. O sea, la combinatoria de eso es enorme y lo que me demoro en calcular ese tratamiento son un par de minutos. Entonces, si yo quiero probarlos todos, ya no está ni el paciente, ni el hijo del paciente, ni el nieto, ni el bisnieto del paciente, cuando yo llego con el mejor tratamiento posible. Entonces, estos algoritmos inteligentes lo que hacen es, en ese mar de soluciones, buscar algunos que son de buena calidad, no necesariamente el mejor, pero que son de buena calidad y que son los que finalmente se terminan aplicando a los pacientes. ¿Y hay una aplicación? ¿Dónde se ha hecho esto? ¿En alguna clínica privada, en un hospital público, acá en las regiones? ¿Dónde se ha hecho? Lo que pasa es que ahí hay una cuestión bien interesante porque tiene que ver con cómo la innovación también, un poco también agarrándome del tema central de la entrevista, es que cómo la innovación también tiene que ver con conocer conocer el proceso mismo y hacer este link desde, en mi caso, desde la investigación, desde la universidad, con la empresa. Cruzar ese puente es súper importante. Y te lo comento por qué. Porque nosotros estamos trabajando en esta idea de los ángulos, ¿vale? Y hemos trabajado ahí ya, no sé, 15 años en distintos algoritmos. Le hemos metido inteligencia artificial ahora último. Muchos estudiantes de doctorado, de magíster, de pregrado han pasado por ese tema y han trabajado en ese tema. Y hace un par de años más o menos, nosotros nos conectamos con el Hospital Naval para contarles lo que estábamos haciendo. Habíamos hecho algún intento con el Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso, 2 meses antes de la pandemia, así que ese proyecto duró 2 meses y se acabó. Y veníamos a contarles esto y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Los software comerciales que vienen con estos aceleradores lineales ya traen esto.
Entonces, lo que ustedes están haciendo es probablemente alguna mejora, digamos, marginal respecto del problema, pero nosotros con el software que viene y que cuesta miles o cientos de miles de dólares, ya lo estamos haciendo bien. Esto no nos interesa tanto. Bueno, y en esa conversa aparece otro problema. Y nosotros decimos, bueno, pero nosotros también sabemos hacer eso. Y bueno, y hoy día lo que estamos haciendo es armando un proyecto FONDEF para poder cruzar, digamos, el puente, porque estando allá, rápidamente fuimos capaces, dado que conocíamos el tema, evidentemente, fuimos capaces de encontrar un problema para el cual ellos no tenían solución. ¿Y por qué no tienen solución? Porque también cuesta cientos de miles de dólares ese software, que es un software de contorneo de los órganos, que claro, uno va a Santiago, la FALP lo tiene y lo pagó y funciona perfecto, la clínica alemana probablemente lo tiene, alguna otra clínica grande en Santiago, aquí en Viña nosotros no estamos al tanto que existe ese software, y ese mismo trabajo se hace a mano. O sea, el delineado del órgano hoy día en muchos hospitales, especialmente los públicos, se hace a mano, con todo el riesgo, la posibilidad de error, el tiempo consumido. Entonces, para nosotros, el cruzar el puente desde la academia a la industria en general, digamos, es algo que es muy importante, porque en la universidad, en los centros de investigación en general, se tiene mucho conocimiento, se hacen muchas cosas, pero el papel aguanta mucho. Entonces tú escribes el paper y funciona, y después pero va a la industria y resulta que no es tan así como uno lo había modelado. Oye, y Guillermo, esto que estás planteando lo último tiene que ver con un tema que tú también has abordado, que te preocupa, que es la organización multiobjetivo, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, tú hablas de equilibrar criterios de conflicto para buscar una mejor decisión. Y lo que has dicho, lo puedes refrentar ahora, es que en ciertas decisiones públicas se reduce a veces a un solo criterio, y que eso termina a veces perjudicando a territorios más alejados, a las ciudades de las regiones frente a las grandes ciudades. Explícanos un poco esa organización multiobjetivo y cómo incide en la innovación, etcétera. Te voy a hacer, digamos, el mismo paralelo partiendo de la radioterapia para llegar, digamos, a esta idea de cómo se toman decisiones, ¿no es cierto?, a nivel de políticas públicas. En radioterapia lo que uno quiere hacer es, ojalá, ¿no es cierto?, irradiar el máximo posible, según alguna prescripción médica, el tumor. Y a la vez tú quieres minimizar o irradiar cero, en lo posible, ¿no es cierto?, los órganos que están alrededor del tumor. Pero eso normalmente no es posible. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Es, bueno, metamos todo a una fórmula matemática, ¿no es cierto?, y tratemos de lograr un valor que sea más o menos razonable. Pero ese valor razonable uno lo puede encontrar a costa de, ¿no es cierto?, irradiar bien el tumor, pero haciéndole daño a los órganos en riesgo, o cuidando muy bien los órganos en riesgo, pero no irradiando suficiente el tumor. Entonces, al final, siempre hay lo que se llama en la literatura el trade-off, ¿no es cierto? Hay un balance entre los distintos objetivos. Si yo quiero irradiar más el tumor, necesariamente voy a tener que irradiar más los órganos en riesgo y les voy a hacer más daño. Si yo quiero proteger los órganos en riesgo, necesariamente voy a tener que irradiar menos el tumor. Entonces, en políticas públicas, una de las cosas que digamos, lleva años, digamos, como criterio no de decisión, pero sí de apoyo a la toma de decisiones, es esta idea de la rentabilidad social, ¿cierto? Entonces, que básicamente es eso, es juntar muchos elementos en una fórmula y ponerlos todos en la misma unidad de medida, que es el peso, digamos, el dólar, ¿no es cierto? El tiempo de la gente, el tiempo de movilización, etcétera. Y yo evalúo dos proyectos, ¿no es cierto?, y veo cuál es más rentable socialmente. Entonces, si yo quiero hacer una autopista, no sé, aquí en Valparaíso, ¿no es cierto?, que conecte el puerto directamente con la ruta 68 por allá arriba, digamos, por decir algo, probablemente va a tener una rentabilidad social menor que cualquier autopista mediana que una un par de comunas en Santiago. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que se ve beneficiada, ¿no es cierto?, en Santiago es mucho mayor. Entonces la rentabilidad social, la suma de los tiempos de toda esa gente termina siendo
mucho más rentable esa obra que la que uno pudiera hacer aquí en regiones. Pero uno dice, bueno, ese es un objetivo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con objetivos como la descentralización, como por ejemplo la calidad de vida, ¿no es cierto?, en estas ciudades más grandes? Porque si yo sigo haciendo obras en Santiago, lo que voy a hacer es que la gente de Curacaví, la gente de Casablanca y de todos los sectores aledaños a la región metropolitana terminan emigrando, ¿no es cierto?, a la región metropolitana, y seguimos teniendo una ciudad monstruo, ¿no es cierto?, que tiene tacos de no sé cuántas horas y una calidad de vida que creo que estamos todos de acuerdo, no es la que uno espera, ¿no es cierto? Siempre conversamos con los colegas. Santiago sería maravilloso con 2 millones de habitantes, digamos, una ciudad fantástica, 3 millones de habitantes, pero cuando tiene 8, se te complican los servicios, se te complica el sistema de salud, el sistema de educación. Entonces, lo que nosotros proponemos y que se hace en otros países, yo en algún momento me tocó estudiar el cómo se asignan recursos a proyectos en los condados en UK, digamos, en general. Y dentro de un manual que es enorme, digamos, hay técnicas de toma de decisiones multicriterio y algunos criterios definidos que tienen que estar dentro del proceso de la toma de decisiones. No significa eso que el manual me va a decir cuál es la decisión. Hay muchos otros factores que afectan, pero la justificación de la decisión no puede ser solo un número que comprime muchas cosas, porque si no se da estos trade-offs que claro, terminan beneficiando siempre a un grupo, ¿no es cierto?, versus aquellas ciudades que son más pequeñas o que son menos densamente pobladas. A lo mejor Álvaro va a querer retomar, se puede comentar algo sobre eso, pero o mejor comentar al tiro y te hago la pregunta siguiente. Yo voy a decir que lo que mencionaba Guillermo respecto de la vinculación de la investigación con la empresa y con el mundo productivo es un tema muy importante, del cual hay carencias en Chile y que es muy importante desarrollarlo bien. Y yo, entre otros sombreros, estoy justamente en una organización que se llama Haptec, que junta a universidades y sus proyectos de investigación para conectarlos con la empresa. Una de las universidades es la UCB. Entonces, este es un tema muy importante. Quería hacer ese comentario a propósito de lo que mencionó. Yo te he escuchado, te leí por ahí que a veces la universidad es un modo más tradicional de desarrollar su investigación. Es que, a ver, ¿qué deben hacer las universidades para lograr un círculo virtuoso, por decirlo así, en el mismo tema que señalaba acá? Claro, a propósito de los multicriterios, ¿Sí? Porque los criterios tradicionales académicos, ¿no es cierto?, privilegian en la publicación de papers, o sea, en la producción de creación intelectual de parte de los académicos, que estén publicados en buenos journals para que eso les dé rédito en su carrera. Pero para poder hacer investigación que tenga aplicación y que tenga impacto, requiere una legislación especial y una forma de mirar, una actitud intencional distinta de la otra. Y eso no siempre se da porque los incentivos no están. Entonces, probablemente es necesario abrir quizás las carreras académicas al interior de las universidades para darle curso a esta que tiene más destino de aplicación sin que eso perjudique al académico porque está dedicándose a eso. Porque además hacer una y otra no resulta, hacen mal una y hacen mal la otra. Entonces, este es un problema muy central, digamos, y muy importante de resolver bien, porque los estados destinan recursos a la investigación, pero no tienen necesariamente rédito de ello. No es que todas las investigaciones vayan a tener que tener rédito inmediatamente, pero no espera que haya un cierto porcentaje que vaya encontrando un camino de conexión con el mundo productivo. Oye, Álvaro, aprovecho porque voy a... ¿Tú quieres decir algo? Es súper interesante porque me acordé de, por ejemplo, cómo el tema de los incentivos. Cómo, por ejemplo, en la Universidad de Auckland, que fue donde me tocó hacer el doctorado, una forma en que los académicos podían también ir avanzando en su carrera, digamos, y las distintas jerarquías, era a través de la medición del dinero que traían a la universidad. Entonces, podías hacerlo a través de papers, efectivamente, papers teóricos que a lo mejor no tenían una transferencia inmediata, o bien podías tener un proyecto con una industria, ¿no es cierto?, que a la universidad le llevara, digamos, que el monto del proyecto sumaba a este fondo del profesor, y eso hacía que ese profesor también pudiera aumentar. Entonces, tenías profesores que estaban muy conectados con la industria, que probablemente escribían pocos papers,
y tenías otros profesores que escribían muchos papers y no estaban conectados con la industria. Entonces, porque la universidad también lo necesita ambos. Lo necesita ambos. Y la industria también necesita, porque el puente parte en un lado, pero tiene que llegar a otro. Y cuando uno viene y al otro lado no hay una cultura de la investigación, no hay un respeto o un reconocimiento por la investigación, probablemente uno va a llegar ahí, tienes un par de reuniones y no termines nada. Entonces, es muy importante que el capital humano avanzado que se genera en las universidades no termine en las mismas universidades, sino que termine en la industria. O sea, que al otro lado del puente haya un doctor, ¿no es cierto?, o alguien que ha escrito papers, que entiende del tema, para poder hacer este link, digamos. Álvaro, antes de ir a pausa, en las empresas, por lo que dijo él, ¿no hay una cultura de la investigación? Las empresas chilenas estoy hablando. Yo creo que no la había. Hay crecientemente cada vez más cultura, no sé si de la investigación al interior de las empresas, pero sí cada vez más el convencimiento de la necesidad de estar conectado con lo más avanzado del conocimiento para poder aplicarlo e innovar. O sea, las empresas se dan cuenta que si no hacen eso, si no están conectados con el mundo que crea conocimiento, van quedando atrás entre las más competitivas. ¿Para qué decir aquellas startups que tienen una base científica o tecnológica? Ahora, no necesariamente tiene que hacer la investigación adentro, y yo creo que más que tener un doctor necesariamente en las compañías, tienen que tener gente que entienda de ciencia y tecnología, de tal manera que el puente se produzca también en los lenguajes, en los conceptos y en las aproximaciones. El mayor problema que hay entre la brecha entre la empresa y la universidad y la academia es de eso, es de lenguajes, es de intenciones, es de horizontes de tiempo, y entonces muchas veces se necesitan intermediarios que ayuden a juntar esas dos puntas, porque de forma natural en la conversación no ocurre. Esta es la experiencia que hemos ido obteniendo en esta organización que te mencionaba yo, que se llama Haptec. Entonces este es un problema, no es trivial. En todas partes es un problema, en otras partes funciona mejor que acá, en fin, pero yo creo que la empresa está avanzando en esa dirección. Vamos a dejar instalado un tema que te escuchaba, que es un tema que te interesa mucho, o una postura más bien de este mismo tema que estamos hablando en general, ciencia, tecnología e innovación. Tú siempre has dicho que Chile debe adoptar como parte de su estrategia un desarrollo de inserción plena en la sociedad del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se mezcla ahí? Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Vamos a hablar a la vuelta de pausa de eso. Es solo una breve pausa y seguimos aquí en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pensando Chile. Regresamos en unos minutos. Aquí seguimos pensando a Chile, aquí se piensa Chile, ciencia, tecnología e innovación en las empresas y en el país. Estamos con el profesor Guillermo Cabrera de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, con Álvaro Fischer, ingeniero matemático de la Chile, y otras cosas más, pero ya las dijimos al comienzo del programa, ya lo presentamos. Dejé instalado este tema, esta idea de la que me gustaría ir indagando en ella, que es la urgencia, no sé si yo creo que es una urgencia, ¿no?, de que Chile tome como parte de su estrategia de desarrollo esta inserción plena en la sociedad del conocimiento. ¿Cómo se hace eso? ¿Y qué modelos son exitosos y que uno podría observar, mirar, replicar o por lo menos estudiar en esa línea, Álvaro? La razón de que hemos hecho esa afirmación, y esa afirmación está instalada en la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en la que me tocó participar, es porque en el mundo contemporáneo la creación de valor está fundamentalmente dada por el conocimiento que se va incorporando a los distintos bienes y servicios que se van entregando a la población y con las cuales la población satisface sus necesidades, se crea valor, etc. Entonces, la inserción plena en la sociedad del conocimiento significa aprovechar esas oportunidades y no ser un seguidor solamente de ellas. Ahora, eso significa, por una parte, combinar adecuadamente lo que tú mencionaste antes de la pausa: ciencia, tecnología, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. ¿Cómo se va dando esa? La ciencia crea el conocimiento, para ponerlo en términos simples, la tecnología lo aplica, la innovación crea valor a partir de los dos anteriores, y el emprendimiento
implementa productivamente. Pero la gracia de estas 4 ideas, yo uso la metáfora del arpegio. Son como las 4 notas musicales de un arpegio, que en cualquier orden que las tocas, todas suenan armónicas, y si las tocas en conjunto, es un acorde. Y entonces tú puedes partir con un emprendimiento y darte cuenta que necesitas la tecnología apropiada o mejorar la tecnología que existe y haces una innovación con ello, pero a lo mejor tuviste que hacer ciencia. O partiste de la ciencia y terminaste con una aplicación que fue implementada productivamente, de cualquier manera. Entonces, ¿cómo hacer combinar esos 4 elementos? Es una cosa complicada, eso es lo que estábamos hablando un poco antes, con esta idea de que lo que hacen la academia tenga algún correlato productivo y llegue a la empresa, o lo que hacen las empresas repercuta en las investigaciones que hacen los académicos o los tecnólogos. Entonces, este ecosistema, la forma de realizarlo es construir un ecosistema de universidades, institutos de investigación, empresas, en fin, la Corfo, una serie de instituciones y mecanismos que van permitiendo que este conocimiento se aplique, ya sea por serendipia, o sea, porque resultó una cosa interesante, o de manera intencionada. En lo cual, por supuesto, volviendo al darwinismo, van a haber muchos éxitos, pero también muchos fracasos. Claro, ahora con pura serendipia los países no se pegan un salto. A ver, ¿algún ejemplo donde este círculo virtuoso en Chile se haya dado? Porque muchas veces se critica, a lo mejor es un prejuicio, yo creo que tú has discutido esa afirmación, que los grandes sectores productivos no son innovadores, y tú has dicho que no, los grandes sectores como la... Mira, por ejemplo, tú tienes hoy día CMPC, que es una empresa muy tradicional, muy conocida, que tiene más de 100 años, sí, entiendo que sí. Bueno, acaba de poner un fondo de $100 millones, por ejemplo, para ir a instalarse a Finlandia, para hacer innovación, para encontrar formas y productos nuevos para aplicar en las cosas que ellos están haciendo, o para modificar sus fábricas, en fin. Una parte de eso se podría hacer en Chile, o combinarse con lo que se hace en Chile. Y eso ocurre en una serie de otras compañías. Las compañías mineras requieren, por ejemplo, hoy día automatizar sus procesos, que es un tema que debe ser cercano a lo que tú haces. Eso es fundamental. Y eso es totalmente necesario para hacerlo de manera más eficiente. También necesitas hacer los relaves secos, de tal manera que no se produzcan estos tranques de relave peligrosos. Eso significa tratarlo de una manera distinta. Todo eso requiere ciencia y tecnología. Y en forma más genérica, por ejemplo, el país se está orientando al aprovechamiento de las energías disponibles, la solar y la eólica, para producir hidrógeno verde, lo que significa una forma de sustituir a los combustibles fósiles, o de usar esas energías renovables para producir el cobre, o sea, hacer un cobre verde. O sea, todo el paquete tecnológico que tiene que ver con esto de la sociedad del conocimiento, está involucrado en estas distintas actividades que he mencionado. O sea, en todas ellas el país está avanzando. Ahora, los ejemplos nunca son nítidos, siempre son mezclados. Las compañías están haciendo cosas tradicionales, están tratando de hacer innovaciones, pero me parece a mí que ese camino, con esa intención, es lo que tenemos que hacer. Y lamentablemente creo yo que nuestras autoridades no han tomado este llamado o esta mirada con la fuerza necesaria. No han liderado este proceso. No lo han liderado, ¿sabes por qué? Porque son de más largo plazo. No da rédito inmediato. Y la política siempre es más fuerte que el largo plazo. Eso es lo que ha pasado siempre. Y entonces es muy difícil lograr transmitir eso para que la población se convenza de ello, y a su vez, si está convencida de ello, le exija a los políticos que actúen en consecuencia. Entonces estamos atrapados en una especie de círculo vicioso ahí que no despega con la fuerza que nos gustaría que lo hiciese. Yo te preguntaba por un ejemplo internacional interesante, a lo mejor un modelo, un ejemplo o algo que tú hayas visto o estudiado fuera de Chile, donde finalmente se produzca esto que tú mismo has descrito. Sí. Bueno, un caso que es emblemático y todo el mundo siempre lo menciona es el caso de Finlandia. Cuando Finlandia, que tenía una economía muy dependiente de la Unión Soviética, porque era el vecino, y a pesar de que estaba en Europa, era bastante cercano, cuando cayeron los muros y cayó la Unión Soviética, entonces su economía quedó medio por los suelos y tuvo que readaptarse. Entonces unas compañías forestales que tenía se fueron transformando en compañías de telecomunicaciones, y apareció Nokia. O sea, ellos lograron hacer una reconversión, pero sus autoridades dijeron: este es un proceso que vamos a tomar 20 o 25 años, y lo plantearon a 20 o 25 años, pero tuvieron la persistencia para continuar y no claudicar en ese proceso, que eso es lo que nos falta, creo yo, a nosotros.
Y el Estado, tú hablaste aquí del sistema político, pero el Estado en un sentido más amplio, ¿qué rol juega en esto y qué pasa con el Estado en Chile? No, yo creo que juega un rol fundamental porque, ya lo estamos hablando, una parte importante de la creación de conocimientos a través de la investigación y una parte muy importante de la investigación se hace a través de las universidades con recursos que el Estado le aporta a las universidades. Recursos a su vez que son captados de los impuestos que pagan los individuos y las empresas. Y por lo tanto este es un círculo que se tiene que autoalimentar, ¿ah? Para que si funciona bien, entonces hay más creación de valor en las empresas, más recaudación tributaria para el país, que puede hacer mejor investigación, que a su vez impacta a las empresas. Ese es el tren que uno tiene que echar a andar cada vez con más fuerza. ¿Y el Estado chileno tiene esa musculatura para esto? El Estado chileno, digamos, tiene una musculatura buena, pero pequeña. Vale decir, no destina con la convicción que debiera los recursos necesarios para ello, y por lo tanto tiene un camino amplio todavía por mejorar en esa materia. Pero sin embargo, creo yo que a pesar de todo eso, con los exiguos recursos que tiene y que se destinan a esto, los resultados no son tan malos en materia de investigación. O sea, los institutos de investigación chilenos son relativamente buenos respecto de los recursos que recibe, pero estos recursos son obviamente insuficientes. Te quería preguntar a ti, Guillermo, creo que te leí algo por ahí, de esta conexión investigación, industria y los tomadores de decisiones que son la clase política, por decirlo así, o la política, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre eso desde la academia, ¿no? Bueno, la investigación. Un poco, también de nuevo, conectando con lo que hablaban recién de la importancia del Estado, ¿no es cierto? Hoy día, ¿cómo nosotros podemos llegar a partir de la ciencia, o ciencia básica que uno pueda partir haciendo desde la universidad, a un producto que termina usándose en una clínica, un hospital público, lo que fuera, por ejemplo, en nuestro caso basado en inteligencia artificial o lo que fuera, ese paso desde la conceptualización de una idea, ¿no es cierto?, al producto requiere de que los tomadores de decisión, ¿no es cierto?, pongan los fondos necesarios para cruzar este puente del cual hablábamos. Nosotros, por ejemplo, si nosotros no tenemos el financiamiento que tiene Corfo, por ejemplo, o desde ANID los concursos IDEA, creo que es el nombre, que son fondos que permiten a los investigadores aumentar o avanzar en el nivel de madurez del producto sin que el dinero lo tenga que poner directamente la industria. Es decir, el proyecto lo que me pide es que haya alguien interesado en el producto, pero no que ese alguien interesado o que ese beneficiario ponga el dinero, sino que lo pone el Estado. Pero esos fondos, como todo, digamos, siempre son insuficientes. Si hubiese un fondo, si esos fondos fueran más grandes o fueran más accesibles, probablemente habrían muchas más innovaciones en curso desde las universidades que tienen este vínculo con las industrias o con las organizaciones públicas. Yo te leí una afirmación, Álvaro, que fue bien polémica, parece, no sé, cuando estabas en la Fundación China, no estoy seguro, se reclamaba que la inversión en ciencia y tecnología es baja, pero tú dijiste que valorabas eso y que eso llevaba y obligaba a una mayor eficiencia y estaba por un aumento gradual de los recursos. A ver, más recursos, menos recursos. No, sí, efectivamente, a ver, como dije yo recién, los recursos que se destinan son pocos, pero cuando uno transforma el debate, digamos, en cuántos recursos, y aparece un sector, digamos, con la mano estirada solicitando recursos, se transforma en una especie de caricatura y no conduce a la solución. Por eso que, desde mi punto de vista, lo más importante es que el país tenga la convicción de la importancia de estos temas, de cómo se conecta la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento en un ecosistema para producir el desarrollo de los países. Cuando esa convicción de que eso es necesario e importante, y particularmente ahora en el siglo XXI, se instala en la ciudadanía y en quienes lideran el país, entonces los recursos fluyen y la discusión no se transforma en esta discusión de que usted pide más plata que el otro, porque además los presupuestos son como neutros, o sea, los presupuestos es un número y lo que uno quiere más, no solamente quiere el presupuesto, quiere
quiere que se destinen de manera eficiente y por lo tanto tienen que pasar por un cierto tamiz de rigurosidad, de proyectos buenos, tienen que haber grupos que los evalúen, etc. Entonces, a mí lo que me parece más importante que discutir solo sobre el número del dinero es traspasar la barrera de la importancia y no el desprecio, o la mirada, no el desprecio, porque es una palabra, sino que la mirada, digamos, darle menor importancia a toda esta temática sin visualizar el largo plazo. Porque el corto plazo, digamos, mata el largo plazo y eso es muy malo para los países. ¿Y algún día hemos tenido esa mirada a largo plazo en la historia, no sé, de Chile, en otras décadas, digamos? ¿Ha habido algún momento en que Chile tuvo esa mirada de largo plazo en esta misma línea que tú estás diciendo, que uno pudiera estudiar en la historia de Chile? Yo no sé si digamos, no lo he estudiado con precisión de esa manera, pero lo que sí puedo decir es que a pesar de todo, los esfuerzos que hace la ANIT o la Corfo han tenido una cierta persistencia. Lo que pasa es que no han logrado aumentarse de la manera que uno le gustaría, ¿no? Contradiciéndome con lo que acabo de decir, ¿Ya? Siempre se discute que el porcentaje del Producto Nacional Bruto que se destina a investigación y desarrollo no ha variado en el tiempo, ha disminuido, quizás ahora ha subido un poquito, pero siempre en números muy, muy bajos, o sea, 0,35, 0,4% del PIB, cuando otros países tienen el 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces, claro, eso demuestra que nunca hemos logrado darle la importancia. No hay convicción. No ha habido la convicción. Y cuando la ha habido, por ejemplo, en el tiempo del presidente Lagos, que tenía esa convicción con el ministro Vitar en Educación, que era el ministerio que estaba a cargo de estos temas, y con Eric Goles, que era compañero mío de la universidad, que estaba a cargo de CONICIT en esa época, los tres convencidos y no lograron. No lograron, digamos, aumentar, porque nuevamente la política fue más fuerte. O sea, los requerimientos de otras cosas urgentes, las urgencias, digamos, no permiten avanzar en el largo plazo y eso es un poco lo que nos ha pasado. ¿Y tú eres partidario de un Estado subsidiario en esta línea o de qué tipo de subsidiariedad? Porque hay varios tipos de subsidiariedad. No, yo soy partidario de un Estado subsidiario en el sentido que ayude y subsidie las investigaciones, pero no que dirija o maneje la producción, o que destine recursos a producir ciertas cosas, porque es muy difícil que los aparatos burocráticos manejados del Estado, con todos los controles y precauciones que tiene que tomar, tenga la flexibilidad, vitalidad y dinamismo que tienen los agentes privados motivados por el, ¿no es cierto?, mal aspectado fin de lucro. Pero que el Estado sí tiene que tener direcciones o puede dar ciertas directrices de investigación en algunos temas, no en todos, porque también cercenarse desde arriba hacia dónde dirigir la investigación es ex ante ponerle cortapisas a algunos que no sabemos podrían ser mucho más interesantes. Entonces, decidir desde arriba cuáles son los sectores no es la mejor idea, pero tampoco hay que ser un ortodoxo en esa materia y permitir cierta discrecionalidad de Estado también. O sea, yo soy más bien ecléctico desde ese punto de vista. Guillermo, no sé si quieres entrar en ese tema. Es interesante porque, por ejemplo, hoy día, si bien hay fondos para los cuales no hay temáticas, digamos, sí. Uno va con el proyecto que uno está desarrollando y dependiendo de la calidad del proyecto, evaluado con evaluadores internacionales, digamos, un proceso bien pulcro, digamos. Me toca participar del grupo de estudio de ANIT, entonces en Ingeniería 2, y conozco el proceso desde adentro y es bien pulcro, como digo. Tenemos estos fondos, pero también es muy interesante que el Estado también destina fondos específicos para ciertas temáticas. Por ejemplo, hay fondos que son específicos para océanos, hay fondos que son específicos para salud, hay fondos que son específicos para innovación también. Entonces, de esa forma también, desde arriba, se van destinando ciertos recursos para temas que el Estado entiende que son relevantes en algún momento. Entonces, esta mezcla, yo creo que es una mezcla virtuosa. No podemos tener solamente fondos para proyectos que el Estado o el gobierno de turno decide que tenemos que investigar. ¿Dónde? A ver, se habla de innovación en términos generales. Bueno, ciencia y tecnología. Ahora, claro, si uno se pone pesimista y nos achicamos, decimos Chile, ¿qué va a poder aportar ahí
en relación al gran desarrollo científico, tecnológico, pienso inteligencia artificial, que se está dando, ¿no es cierto?, en las grandes potencias. ¿Dónde crees tú que en Chile podemos aportar algo distinto, innovador, desde nuestra propia realidad? ¿Cuál es el tamaño posible de nuestra innovación, o la posibilidad real de verdadera innovación, de estar en la punta, adelantados? ¿En qué? Bueno, las temáticas que son más cercanas a nuestro territorio aportan, digamos, opciones o posibilidades. Lo que estábamos hablando recién, la existencia de litio abundante, que sirve para hacer las baterías o una parte importante de las baterías que se... ¿Y ahí estamos a la vanguardia o todavía estamos? No estamos a la vanguardia. Marcando el paso todavía. Pero a lo que digo es que está el litio, está el hidrógeno, que se puede producir de manera verde, se usan energías renovables para hacerlo, y por lo tanto, todo el tema... cuprero, digamos, todo el mero minero energético, que el distrito norte del país es muy importante, o todo el territorio del sur de Chile, en que los vientos permiten tener energías muy importantes para producir materiales, también hidrógeno u otros, es un área donde Chile podría tener algo importante que avanzar o mostrar. Por eso que la Corfo armó este Instituto de Tecnologías Limpias, la idea de usar las platas que recauda del litio para hacer eso. Pero esas cosas no son fáciles de hacer, o sea, uno puede hacer los cheques, pero si no los tiene bien diseñados y hay una buena gobernanza y los controles y los objetivos están bien formulados, también se pueden dilapidar los recursos. Por eso que no basta con los presupuestos. Pero yo creo que, por ejemplo, el otro tema tú mencionaste los océanos. Ya, Chile tiene una costa gigantesca. Y conocer los océanos, que es la zona probablemente más desconocida del planeta, donde se conoce poco el subsuelo, y es tan importante en la formación del clima, en la formación de las corrientes marinas, de todo el proceso de los ecosistemas sobre los cuales se sustenta nuestra civilización. Bueno, ahí tenemos una cosa muy importante que aportar. Pero para eso se necesita tener la convicción de uno quiere hacerlo, y por lo tanto tiene que destinar recursos para formar personas. Por eso a mí me parece bien, por ejemplo, que Chile haya decidido formar parte, incorporarse al CERN, este gran laboratorio, digamos, de acelerador de partículas que está en la frontera suizo-francesa, donde se descubren los partículas más elementales, porque cuando uno es protagonista de la ciencia, y por lo tanto hace los cheques necesarios para participar en esos clubes, entonces puede formar parte de ellos. La intención de quienes se forman crece. Los jóvenes chilenos que miran el futuro y que están motivados por la ciencia ven que el país está interesado en esas cosas. Entonces el proceso toma forma, o participar de la ESO, la Organización Europea para la Astronomía. O sea, creo que hay que tener esta disposición para participar, para tener la chance de que tengamos en algún punto algún impacto, ¿verdad? Para estar en las ligas mayores, aunque sea... Hay que estar en las ligas, pero siempre para estar en las ligas hay que pagar la cuota. Puede ser más pequeña, pero si uno no quiere pagar la cuota... Para ir al picnic hay que pagar la cuota, ¿no es cierto? Claro, si no, porque lo otro es ponerse a arrendar cerros para que traigan observatorios extranjeros y miren las estrellas, pero arrendar cerros, digamos, es mucho menos valioso que participar en los procesos científicos que están asociados. Me gustaría una mirada tuya, obviamente que puedes retomar aquello que dijimos, pero te quería plantear este tema, una mirada más regional o regionalista, no sé, de este tema que estamos abordando, la ciencia, la tecnología, la innovación en la empresa, en la academia, etcétera. Yo no hablaría de regional, yo entiendo el concepto, digamos, cuando estamos en el contexto de Chile, pero yo diría pensar más local. Y la localidad puede ser el país completo, ¿no es cierto?, en el contexto mundial, o la región en el contexto nacional, etcétera, pero que tiene que ver con las oportunidades que tenemos localmente. Y aquí, cuando hablaban de lo de las grandes ligas, haciendo un paralelo con el fútbol, ¿no es cierto? Tú dices, los chicos, cuando tuvimos una selección muy buena, todos los chicos querían ser futbolistas y probablemente hicieron un esfuerzo y entrenaron más y trataron de llegar donde estaba un punto que nosotros vemos ahí como referente, ¿no es cierto? Un referente que admirar. Exacto. Hoy día Chile sí tiene algunos. Por ejemplo, uno habla mucho de la compañía esta Notco, ¿cierto? Que lo que hicieron en Santiago, ¿no es cierto? Entiendo que desde la Católica de Santiago
ocupan inteligencia artificial, ¿no es cierto?, para elaborar ciertos productos que saben a, ¿cierto? ¿No? Que sabe a mayonesa, pero no es mayonesa y tiene ciertas características. Y eso es una innovación tremenda, ¿no es cierto?, además, digamos, de base tecnológica, que rápidamente se convirtió en un unicornio y que hoy día, la verdad, no tengo el número de cuánto cuesta la compañía, digamos, pero es un caso de éxito nacional, ¿no es cierto?, local, si lo quieres ver en el contexto mundial, que nuestros estudiantes miran y dicen, bueno, si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo similar? Y ahí es donde, de nuevo, en términos de la localidad, tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son nuestras ventajas? O sea, ¿por qué tenemos los telescopios que tenemos, ¿no es cierto?, en el norte? Bueno, porque tenemos una ventaja, un cielo, digamos, despejado y no sé cuántas horas de cielo sin nube, ¿no es cierto?, al año, que nos pone en una posición estratégica que nos permite poder desarrollar esa área. Misma cosa con el cobre, océanos, que ya lo hablábamos, en el sur, la industria forestal probablemente también tenemos una ventaja ahí, o al menos una oportunidad, ¿no es cierto?, que uno debiera explotar. El tema es, tenemos una pregunta que yo diría que es previa, es si tenemos las capacidades. Y ahí, por ejemplo, cuando estaban hablando de las políticas de largo plazo, hoy día tenemos más posibilidades que hace 20 años atrás, gracias a una política nacional como las becas Chile. O sea, cuando partieron las becas Chile, no tengo el número, pero entiendo que eran menos de 1.000 doctores en Chile, en todas las áreas. Estábamos de ese orden. Hoy día, el número de doctores de capital humano avanzado, para no colocar el grado específico, de capital humano avanzado que se ha formado en el extranjero, nos permite hoy día pensar que la Universidad de la Frontera, en el sur, puede hacer innovación de clase mundial en su localidad, ¿no es cierto?, pensando en, no sé, la industria forestal, por ejemplo, porque tiene los científicos que podrían aportar en esa dirección. Si no los tenemos, es muy difícil, no va a aparecer de alguien que no tenga una formación más avanzada, digamos, o que cuente con colegas o personas en su entorno que tengan esa formación. Les voy a poner un tema que vamos a tener que abordarlo, a lo mejor bien sintéticamente en los últimos minutos, pero no quería dejarlo fuera, que todo el tema del desarrollo sostenible, el tema del cambio climático, tiene que ver también con la sociedad del conocimiento. O sea, ¿es posible un desarrollo sostenible o enfrentar el cambio climático sin la sociedad del conocimiento? ¿Cómo se da esa relación y cómo lo ves tú, Álvaro? Yo creo que el desarrollo sostenible solo se puede dar ahondando en la sociedad del conocimiento, porque para poder sostener las poblaciones actuales que existen sobre la Tierra y que tengan la calidad de vida a la que aspira la población, digamos, y por lo tanto, por ejemplo, abordar el problema del cambio climático o sustituir los combustibles fósiles, en fin, todos esos problemas solo se podrán hacer si tenemos mejor conocimiento científico, mejores aplicaciones tecnológicas para mitigar los daños que le hagamos a los ecosistemas, corregir aquellos que están, saber cómo invertir para poder arreglar aquellos ecosistemas que están dañados, encontrar nuevas fórmulas para producir el cemento o el acero que usen menos combustible. O sea, todo el paquete que está asociado a enfrentarse a este desarrollo sostenible solo va a ser resuelto si tenemos más ciencia y tecnología, lo que probablemente va a provocar otros problemas en el futuro que van a ser resueltos con más ciencia, tecnología e innovación. O sea, este es un proceso que yo lo veo como continuo, pero respecto del cual no podemos retroceder, porque esa imagen un poco a veces romántica, digamos, de volver a vivir al lado de un río, digamos, y Rusoniana, más que darwiniana, ¿no es cierto? Esa imagen romántica, digamos, es imposible de suplir hoy día para 8 o 9 mil millones de personas sobre la faz de la Tierra, que todas quieren tener los estándares de vida a los que ven que pueden aspirar. Tú te reías, Guillermo, pero tú querías agregar algo. Es interesante porque a mí personalmente no me gusta mucho el concepto del desarrollo sostenible, porque que haya desarrollo sostenible significa que también hay un desarrollo no sostenible. Y si yo pienso o trato de imaginarme un desarrollo no sostenible, es difícil poder argumentar que efectivamente es desarrollo. Entonces,
para mí el tema, el hablar de desarrollo sostenible tiene que ver mucho muy economicista, en el sentido de que estamos generando Producto Interno Bruto, digamos, quemando, petróleo, carbono, lo que sea, pero seguimos desarrollados. No, o sea, tenemos que entender que no existe desarrollo, ¿no es cierto?, si no es sostenible. Entonces, ahí yo creo que hay un tema interesante de cómo conceptualizamos nosotros el desarrollo. No es solo crecer en el PIB, ¿no es cierto?, sino que tiene otras, para volver al comienzo, tiene otras dimensiones, tiene otros criterios, no solo el económico. ¿Qué piensas tú de esa reflexión? No, o sea, lo que ocurre es que lo que tenemos que darnos cuenta es que la civilización que hemos construido, el aparato económico, o sea, la producción de bienes y servicios, está parada, está, digamos, asentada o sostenida por los servicios que nos prestan todos los ecosistemas de la Tierra, o sea, los ciclos del agua, del nitrógeno, del carbono, las corrientes marinas, el ciclo de los climas, los vientos que mueven, o sea, toda esa energía que está de alguna manera capturada en esos ecosistemas es que nos están siendo entregadas gratis a los seres humanos, es donde sostenemos nuestra economía y por lo tanto nuestro concepto es no dañar esos ecosistemas. En ese sentido, el desarrollo no es sostenible si es que la producción de bienes y servicios para satisfacer los deseos de la población se hace a costa del ecosistema que finalmente es el que nos sostiene todo. Entonces, en ese sentido lo entiendo yo y por eso que uno debe preocuparse de que esos ecosistemas de alguna manera se mantengan. No se congelen. O sea, no hay que entender la protección ambiental como el congelamiento de lo que hay, sino que es corregir los ecosistemas dañados, mitigar los daños que uno produzca, porque esa es la manera como uno avanza. Quiero agradecerle a Álvaro y a Guillermo esta interesantísima conversación. Se nos hizo poco el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a venir a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a conversar sobre ciencia, tecnología e innovación en las empresas y el país. Y voy a darles un pequeño presente a cada uno de la editorial de la Universidad Católica de Valparaíso como muestra de gratitud. Muchas gracias. Por su participación en el programa. Caligrafía de la luz, fotografías de Michael Jones. No, muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias y a ustedes también les agradezco habernos acompañado en esta conversación. Espero que haya sido interesante, estimulante escucharla. Espero verlos, ustedes también, que nos vean a nosotros en el próximo capítulo de Aquí se piensa Chile.